Por las mañanas, Constantinopla está llena de gente y rumores. Desde el muelle hasta el palacio, los sirvientes adultos se dirigen con sus cestas, los enfermos a los hospitales de los monasterios y los funcionarios a las oficinas. Entre ellos circulan historias que el emperador ha mirado demasiado tiempo a una dama, que la emperatriz recibe a personas sospechosas a altas horas de la noche, que alguna de las mujeres nobles tiene maneras demasiado libres en la corte. La cruda imagen se compone por sí sola. Bizancio como una enorme casa de chismes, donde el poder se decide bajo los velos y no en los consejos. Hola a todos. Esta es una historia sobre cómo, en realidad, la corte imperial de la época de Ana Comnena controlaba no solo las tierras y los impuestos, sino también los movimientos de cada adulto cerca del trono, sobre cómo el estricto ceremonial, el horario de audiencias y los archivos resultaron ser más fuertes que los rumores de alcoba y las habladurías del mercado. Escriban en los comentarios de qué ciudad y país son y qué mitos sobre la lasciva Bizancio han encontrado con más frecuencia en libros y películas. Compartan qué historias contemporáneas sobre cómo el protocolo protege o destruye la reputación les parecen más inquietantes. Les deseo una escucha atenta y un poco nerviosa. Más allá de los hermosos mosaicos del palacio, se verán los registros, las guardias y un protocolo muy estricto. La corte imperial a la que llega Ana, hija de Alejo Comneno, está mucho más cerca de una oficina que del harén de las fantasías europeas. La mañana del emperador está marcada por una serie de pasos: la oración, el examen médico, el consejo restringido, la recepción de peticiones y la salida a los ciudadanos. Cada encuentro es filtrado por eunucos y oficiales. ¿Quién, cuándo y a qué distancia puede acercarse al cuerpo del gobernante? Un siglo antes de los Comnenos, el emperador Constantino el Purpuresco anotó en un libro de ceremonias cómo debía entrar el emperador, dónde debía situarse, a quién y cuántos pasos se le permitía dar para acercarse. Era un proyecto de corte ideal, donde incluso el movimiento de la mano se convertía en un punto del protocolo. Ana nacerá en una situación política diferente, pero crecerá en un espacio donde estas antiguas instrucciones siguen marcando el ritmo de la vida. Paralelamente, en la ciudad existe otra realidad: el mercado, los muelles, los patios de los monasterios, donde se cuentan los secretos del palacio. Aquí es más fácil creer que todo lo deciden las favoritas que entender las complejas cadenas de cargos y títulos. Más tarde, los autores occidentales, irritados por la burocracia bizantina, retomarán con gusto esta imagen: el imperio como un reino femenino de intrigas, donde la emperatriz y las damas de la corte parecen mover las tropas, cambiando de posición en los palcos y los dormitorios. Esta imagen sobrevivirá fácilmente a los propios Comnenos, porque encaja bien con el estereotipo. Un imperio ajeno es, por definición, corrupto y traicionero. Ana Comnena, ya una mujer adulta que escribe la Alexiad tras la muerte de su padre, ve cómo precisamente estos mitos golpean al poder. En la práctica bizantina, un golpe al lecho a menudo intenta destruir el trono. La insinuación de la impureza de la emperatriz pone en duda a los hijos, la dinastía y el heredero. En la historia del imperio, ya hubo casos en los que se acusó a las esposas de los gobernantes de tener relaciones con eunucos, favoritos, embajadores extranjeros, y estas historias no se utilizaban con fines de entretenimiento, sino como arma en manos de la oposición. Anna vive en un mundo en el que un solo toque imprudente o un horario de visitas mal elaborado pueden convertirse en motivo de ataque político. Su respuesta no es justificar cada rumor, sino demostrar que el acceso al emperador y a la emperatriz
está tan estrictamente regulado por el protocolo que la mayoría de los momentos escandalosos son físicamente imposibles. Esto se ve especialmente claro en la forma en que describe a su madre, Irene Doukaina. Ana no destaca su atractivo romántico, sino la rigidez de sus gestos. Su madre evitaba mostrar siquiera las manos y el rostro a hombres desconocidos, y se esforzaba porque su voz no llegara libremente a oídos no acostumbrados. Es la imagen de la emperatriz ideal en el código bizantino. No una anfitriona mundana, sino un cuerpo casi oculto, presente, pero como excluido del intercambio cotidiano de miradas. La modestia aquí no es un capricho personal, sino un elemento de protección estatal. Cuantas menos razones haya para los rumores, más difícil será para la oposición construir campañas basadas en insinuaciones. Detrás de esto, hay una organización concreta del día. La emperatriz no pasea sola por el jardín, sino que se desplaza con un séquito claramente definido. Sus recepciones son una cadena de encuentros formales, esposas de nobles, parientes de dignatarios, prioras de conventos, esposas de embajadores extranjeros. Sus nombres se anotan en listas. La hora de la visita se fija de antemano y hay testigos presentes. Las apariciones conjuntas con el emperador también están estrictamente espaciadas en el calendario. Procesiones religiosas, fiestas, comidas. Las habitaciones interiores del palacio están custodiadas por eunucos, para quienes violar el régimen de acceso significa el fin de su carrera y el riesgo de sufrir castigos corporales. En un sistema así, cualquier visita especial deja inevitablemente huella, en la memoria de los guardias, en el registro de la ceremonia, en el horario de la guardia. Al mismo tiempo, en la cultura política bizantina, se trata el cuerpo con crueldad, pero de una manera codificada a su manera. A los parientes adultos de los emperadores, que perdían la lucha por el poder, no siempre se les mataba, pero sí se les mutilaba y aislaba. Se les dejaba ciegos, se les privaba de la posibilidad de caminar sin ayuda ajena, y se les obligaba a hacerse monjes. Estos castigos se denominaban incruentos, pero dejaban un dolor duradero y sacaban definitivamente a la persona del juego político. Ana misma participará en una conspiración fallida contra su hermano y terminará sus días en un convento, donde su cuerpo y su voz estarán limitados por las paredes. Para ella, hablar de etiqueta corporal no es una teoría, sino su destino. La corte protege unos cuerpos y destruye otros, y ambas cosas se hacen mediante procedimientos formales. En las ceremonias tardías, basadas en la obra de Constantino el Púrpura, los investigadores ven otra capa importante de control. No solo se fija el orden de las fiestas, sino también el régimen de visibilidad de la familia imperial. Allí se indica literalmente en qué días y a qué horas el gobernante y su esposa deben estar disponibles para diferentes grupos: senadores, comandantes militares, monjes, simples ciudadanos. Todo lo que sale de este corredor se vuelve sospechoso, y es precisamente sobre esto que se construye el mecanismo de defensa contra los rumores. Cuando la oposición intenta lanzar una historia escandalosa, los partidarios de la corte pueden sacar de los archivos la lista de audiencias y demostrar que, a la hora indicada, la emperatriz se encontraba en otro lugar, con otras personas, bajo protección, y no en unas habitaciones secretas inventadas. Ana Comnena, al hablar del reinado de su padre, vuelve insistentemente al lector a estas líneas áridas. ¿Quién tenía acceso? ¿En qué condición? ¿Por qué motivo? Allí, donde el lector europeo espera historias de intrigas amorosas, ella habla de la distribución de funciones, nombramientos, campañas militares, confiscaciones, diplomacia. Los cuerpos femeninos en las páginas de la Alexiada
casi siempre encajan en roles oficiales: caridad, patrocinio monástico, participación en ceremonias religiosas. Ahí está su propia respuesta al mito de la Bizancio de la alcoba. Lo sustituye por la historia de la Bizancio del protocolo, donde el destino del Estado se decide a través de fríos horarios y archivos, y no a través de susurros tras las cortinas. Esta perspectiva es especialmente notable si se compara el texto de Ana con los ceremoniales bizantinos. Junto a sus descripciones de la corte, hay instrucciones que describen cómo deben moverse los cuerpos adultos en el espacio. ¿Quién entra primero en la sala? ¿Quién se levanta? ¿Quién debe tocar el suelo con la frente? ¿Y a quién se le permite limitarse a hacer una reverencia? Incluso la distancia entre el emperador y el solicitante está regulada. Para un observador externo, esto parece una teatralidad excesiva. Para la corte, es un sistema que permite convertir cualquier gesto en una prueba o una refutación. Si los oponentes afirman que una mujer determinada está demasiado cerca del gobernante, basta con abrir el calendario de audiencias e indicar que ella no tenía derecho a acercarse a él sin la presencia de un eunuco y varios testigos. Ana escribe su texto después de haber perdido la lucha por el poder. Su intento de destituir a su hermano, Juan II, no fue un drama romántico, sino una apuesta muy material. ¿Quién controlaría el ejército, los impuestos, las confiscaciones y las uniones matrimoniales? La derrota significaba no solo la pérdida de influencia, sino también la esterilización biográfica. La expulsan del cuerpo político del imperio y la envían a un convento, donde permanece como una mujer adulta educada, pero aislada. En esta posición, ella comprende con especial claridad cómo se construyen los ataques a la reputación. Las acusaciones de libertinaje o relaciones indebidas casi siempre se dirigen específicamente a la emperatriz o a las esposas del círculo más cercano al gobernante, porque de esta manera se puede atacar la legitimidad de toda la casa. Al mismo tiempo, Ana, al defender a sus padres, no los pinta como seres físicos perfectos. Muestra con honestidad la fragilidad física de su padre, sus enfermedades, el agotamiento causado por las guerras y los consejos insomnes, y describe sus manos temblorosas, sus ataques de dolor y su debilidad. En el contexto bizantino, la debilidad física del gobernante no anula su derecho al poder, si a su alrededor se ha construido correctamente el círculo ceremonial. El emperador, que no puede permanecer de pie durante mucho tiempo, se sentará en el trono, pero el orden de entrada de los embajadores, el número de escalones y el número de reverencias seguirá siendo el mismo. El cuerpo se debilita, pero el protocolo mantiene su inalcanzabilidad. Esto también es un elemento de protección contra los rumores. Mientras se respete la forma, es más difícil convertir las conversaciones sobre el debilitamiento del poder en un golpe de Estado abierto. La oposición, como suele ocurrir, intenta jugar con otras reglas. Sus armas son los panfletos anónimos, los rumores en los monasterios, las historias de los peregrinos que difunden la verdad sobre la corte en las provincias. Allí se cuentan historias sobre las favoritas, sobre visitas nocturnas especiales, sobre cómo las decisiones se toman supuestamente en la cama y no en el consejo. Estas historias rara vez se pueden verificar, pero funcionan a nivel emocional. Es más fácil creer que el imperio cae debido a la debilidad femenina y la depravación que entender los errores sistémicos de la política fiscal o la estrategia militar. Anna contrapone conscientemente a esto un torrente de datos: fechas de campañas, composición de embajadas, listas de funcionarios. Demuestra que los verdaderos golpes al imperio no provienen del dormitorio, sino del tesoro, de los fallos en la defensa, de las traiciones de los comandantes que cambian de bando
a cambio de tierras y oro. En este contexto, resulta especialmente evidente cómo la burocracia intenta suprimir la posibilidad misma de manipular el tema corporal. Los ceremoniales incluyen no solo el orden de las fiestas, sino también las normas de vestimenta. A las mujeres adultas de la corte se les prescribe una determinada longitud de mangas, densidad de tejido y forma de velo, no por motivos estéticos, sino por comodidad de control. Cuanto menos se ve el cuerpo bajo la ropa, más difícil es construir sobre él una trama escandalosa. El incumplimiento de las normas de vestimenta se registra de la misma manera que el incumplimiento de la disciplina financiera: informe, amonestación, a veces destitución del servicio de la corte. Para un historiador, esto puede parecer una obsesión maníaca por la forma. Para las personas que viven dentro de este sistema, es una forma de convertir el cuerpo en un elemento del protocolo y no en una superficie libre para los rumores. Los textos médicos y monásticos bizantinos añaden otra capa: el miedo a la debilidad del cuerpo y su contagiosidad por el pecado. Los médicos de la época relacionan muchas enfermedades con el estilo de vida, los hábitos, la dieta y el exceso de calor y humedad. Los autores ascéticos escriben sobre la necesidad de limitar los contactos físicos, las miradas y los gustos para no excitar en exceso. En el entorno imperial, estas ideas se convierten en recomendaciones prácticas: menos contactos casuales, más filtros e intermediarios, una clara separación entre los espacios masculinos y femeninos en el palacio. Todo esto también funciona como un escudo contra los mitos íntimos, pero al mismo tiempo ejerce una presión real sobre aquellos cuya vida transcurre en estos pasillos. Las mujeres adultas de la corte viven en un estado de constante vigilancia. Cualquier movimiento incorrecto, una conversación demasiado larga, una risa demasiado libre, pueden interpretarse como una violación del protocolo corporal y utilizarse en su contra en el juego político. En el momento en que Anna trabaja en la Alexiada, la tradición bizantina ya cuenta con un archivo que puede utilizarse como arma contra la calumnia. En las oficinas se guardan copias de los decretos, actas de ceremonias e informes de recepciones. Si alguien lanza el rumor de que la emperatriz recibió a personas sospechosas en un lugar inapropiado, en un día determinado, los partidarios de la corte tienen la posibilidad de consultar los registros y mostrar dónde estaba realmente: en un monasterio, en un servicio religioso, en la recepción oficial. Estos documentos no siempre salvan de la lenta influencia de los rumores, pero en momentos importantes, durante la investigación de conspiraciones, en concilios, en cambios de poder, se convierten en un argumento decisivo. La burocracia y el ceremonial actúan aquí no solo como instrumento de control, sino también como única defensa contra el mito del imperio de la cama, en el que el destino del Estado se decide supuestamente mediante historias nocturnas imposibles de verificar. La imagen tardía de Bizancio en Europa consolidó otra imagen, ya casi sin relación con lo que vio Ana. En las crónicas de los autores latinos y los textos de la nueva era, la corte imperial se convierte en un club de intrigas femeninas, donde las emperatrices adultas y las favoritas supuestamente se disputan el poder, cuchicheando en la cama. Los horarios de las audiencias, los días de ayuno y el protocolo paralizante de las fiestas apenas se ven allí. En lugar del difícil lenguaje de los funcionarios, los títulos y los consejos, se traza una línea simple. Todo lo decidían las amantes. En este contexto, la Alexiada es un intento de proteger a la familia y al imperio aún vivo, apoyándose en el lado aburrido, pero verificable, de la corte, la burocracia. El escándalo como arma siempre golpea el punto más vulnerable. En la sociedad bizantina,
Esta es la reputación de una mujer adulta en el poder. La emperatriz, la hermana del emperador, la hija adulta del gobernante, son un blanco fácil. Un golpe a su pureza permite poner en duda los matrimonios, los herederos y los aliados. Ana sabe que su dinastía tiene una larga historia de este tipo. Antes, ya circulaban en el palacio leyendas sobre emperatrices acusadas de tener relaciones con eunucos o generales. Es casi imposible verificar algo así, pero los rumores carcomen lentamente la confianza. En respuesta, Anna construye alrededor de su familia un círculo de fechas, cargos y funciones, demostrando que los verdaderos giros políticos se producen en el consejo y en la guerra, y no en el dormitorio. En su descripción del espacio palaciego, casi no hay aposentos, sino muchos salones y procedimientos. Habla en detalle del salón del trono, las salas de recepción, las salidas al ejército y las negociaciones. La emperatriz y las mujeres de la corte aparecen en el contexto de la caridad y el culto, monasterios, repartos, celebraciones eclesiásticas. Anna subraya que su madre, siendo una mujer adulta con influencia, vive en un régimen de estricta separación de los hombres ajenos, y su poder se manifiesta a través de cartas y decisiones del consejo. Esto es a la vez una protección personal y una demostración de conformidad con el ideal. La emperatriz correcta es aquella cuyo cuerpo se disuelve casi por completo en el protocolo. La oposición actúa de otra manera. Todo lo físico es más fácil de plasmar en un folleto anónimo que se distribuirá por los bancos. Allí no se registra el debate sobre los impuestos, sino las supuestas visitas nocturnas, no la estructura del consejo, sino las miradas sospechosas en la fiesta. Estos textos no se archivan, pero quedan grabados en la memoria. Allí, donde el ceremonial exige precisión, la hora de salida del gobernante, la lista de asistentes, la secuencia de reverencias, el folleto funciona de forma difusa. En lugar de fechas, siempre. En lugar de hechos, todo el mundo lo sabe. Anna responde con una densa capa de cronología. Vincula las decisiones clave a los concilios, las campañas militares, la hambruna, la invasión de los cruzados, sacando la narración de la cama al ámbito de la política pura y dura. Cuando habla de conspiraciones, el cuerpo casi siempre está presente como objeto de castigo, no de placer. A los rivales adultos se les ciega, se les corta la lengua, se les envía a monasterios con estrictas reglas. Se prefieren medidas incruentas que dejan a la persona viva, pero la sacan del juego. En este contexto, las historias sobre favoritas libertinas se convierten en una ligera cortina de humo que encubre las decisiones sobre la mutilación de familiares, las confiscaciones y los matrimonios forzados. Los libros ceremoniales y los estatutos de la corte funcionan como antídoto contra acusaciones concretas. Si se habla de una reunión secreta, se sacan los horarios y se muestra dónde estaba la emperatriz a la hora indicada y quién lo atestiguó. Para que el rumor fuera cierto, habría que romper varios niveles de protocolo a la vez. La guardia, el testimonio, el ritual de entrada, lo que a las personas dentro del sistema les parece increíble. Pero ese mismo protocolo ejerce una presión constante. Las mujeres adultas de la corte viven en una densa red de reglas. La ropa, la posición de las manos, el paso, las miradas, todo está normado. Cualquier desviación se convierte en un futuro argumento de los enemigos. El cuerpo se balancea constantemente entre el estatus de símbolo y el de prueba potencial. Anna lo siente en carne propia cuando, tras la muerte de Alexei, participa en el intento de promover a su marido y a sus hermanos contra Juan. En ese momento, ya no se la percibe como objeto de rumores, sino como canal de influencia. La hija del emperador y la esposa del comandante
unen las líneas de reclamo. El fracaso la convierte en el cuerpo de otro ritual. La apartan de la corte, la encierran de facto en un monasterio, le cambian la ropa, los gestos, los itinerarios. De su antiguo estatus, solo le queda la posibilidad de hablar con el texto. El contexto urbano y médico lo hace todo aún más tenso. Constantinopla vive bajo el riesgo de epidemias, hambrunas y oleadas de heridos. La gente ve la corte a retazos, cortejos, velas en el templo, la silueta lejana de la emperatriz. El resto lo completan los rumores. En un entorno así, las historias sobre las favoritas se propagan tan rápido como una infección. Anna, basándose en los ceremoniales y los archivos, intenta ofrecer otra perspectiva. No suspiros tras las cortinas, sino pesadas listas de pan, negociaciones, nombramientos de comandantes. Y cada vez que el protocolo falla, la enfermedad del emperador, la muerte del heredero, la caída de un noble, depende precisamente de si la burocracia logra explicar lo sucedido, que prevalezca la versión del consejo y la guerra, o la versión de la cama, en la que alguien empujó a alguien. Cuando la burocracia se adelanta, se ve como el mito de la acostada Bizancio se desmorona al chocar con el papel. En la corte de los Comnenos, muchos momentos delicados se intentaban apagar precisamente mediante la exhibición pública del protocolo. Cuando se difundían rumores de que la emperatriz o una mujer adulta cercana a ella ejercía una influencia indebida, la respuesta no era una refutación en tono de defensa emocional, sino un cumplimiento demostrativo del ceremonial. La emperatriz aparecía en los servicios religiosos oficiales acompañada de severos eunucos y ancianas damas de la corte. Recibía a los embajadores con las puertas abiertas, se sentaba a la distancia establecida del gobernante y luego se marchaba por la ruta prescrita por el estatuto. A las personas que vivían dentro del palacio, les bastaba con eso para comprender que, aunque los enemigos construyeran historias en torno a su cuerpo, el espacio real de sus movimientos estaba delimitado por muros y por los ojos de los testigos. Los eunucos, hombres adultos colocados específicamente entre la mitad femenina y el resto del mundo, desempeñaban un papel especial en este sentido. En la tradición occidental, a menudo se les representaba como figuras sospechosas e intrigantes, pero en realidad eran ellos quienes servían de barreras andantes. A través de ellos pasaban al palacio las cartas, los regalos y las peticiones. También controlaban quién y en qué momento podía acceder a las partes del palacio donde vivían la emperatriz y otras mujeres. Por su parte, también cometían abusos. Un eunuco podía retener un mensaje, pedir una recompensa por su ayuda o crear su propia red de clientes. Pero, a pesar de todo, el sistema hacía una cosa: eliminaba el contacto directo entre el cuerpo femenino y el solicitante ocasional, convirtiendo el campo de los rumores en una zona donde cada paso pasaba por una capa de servicios y cargos. La era de Comneno ofrece otro ejemplo importante: el enfrentamiento con los cruzados. Las personas que llegaban a Constantinopla desde tierras occidentales traían consigo una serie de estereotipos sobre la depravada corte oriental. Esperaban ver un harén caótico, libre acceso al cuerpo del gobernante y su familia, una mezcla abierta de lo íntimo y lo político. En cambio, se encontraron con un sistema de salas, pasillos y horarios. Podían esperar durante horas para ser recibidos en audiencia, pasar de un guardia a otro y ver solo la silueta lejana del gobernante, que aparecía invariablemente con la corona, rodeado de sacerdotes y dignatarios. La emperatriz y la princesa solo se veían desde lejos, en los servicios religiosos dominicales y festivos, donde sus cuerpos quedaban completamente cubiertos por pesadas vestimentas y velos.
Para aquellos que estaban acostumbrados a explicar el poder a través de la cama, esto era una decepción, y parte de los cronistas occidentales se desquitaron en sus textos, pintando imágenes aún más fantásticas de libertinaje entre bastidores, precisamente porque en la realidad se topaban con el frío muro de la ceremonia. El archivo, en el que rara vez se piensa, era una capa de protección tan importante como las paredes del palacio. En la Cancillería bizantina trabajaban escribas adultos, cuya tarea consistía en registrar lo que se podía mostrar y enviar: decretos, cartas, informes. Cuando se producían conspiraciones e investigaciones, eran precisamente estas personas las que sacaban a la luz documentos antiguos. ¿Quién había sido nombrado y cuándo? ¿Quién había pasado cuánto tiempo en el exilio? ¿Quién había recibido un monasterio o una parcela de tierra por su lealtad? En las disputas sobre la legitimidad del matrimonio o el derecho al trono, lo decisivo no era un papel sobre la supuesta decadencia de las costumbres, sino un pergamino con un sello que confirmaba la unión, la herencia, el acuerdo con otras casas. El mito corporal no podía anular las líneas escritas décadas atrás bajo un sello de oro. Al mismo tiempo, la propia disciplina archivística exigía prácticas corporales rigurosas. Los escribas y los funcionarios vivían en un mundo en el que los ojos, las manos y la espalda de un adulto eran herramientas de trabajo. Largas horas frente a las mesas, luz tenue, frío en habitaciones mal calefactadas, enfermedades articulares por estar sentados constantemente, deterioro de la vista. La otra cara de la misma documentación que protegía a la familia imperial de la calumnia. En un extremo, la leyenda de los placeres orientales. En el otro, los cuerpos reales de los escribas, que envejecían y se deterioraban al servicio del protocolo. Para el resultado político, lo importante era precisamente su trabajo. Sin fórmulas y fechas verificadas, cualquier justificación del poder perdía su fuerza. Anna, como autora, utiliza estos mecanismos cuando escribe sobre su propia derrota. No oculta el hecho de la conspiración. No se presenta a sí misma como víctima de una calumnia pura y simple. Ella constata que hubo una lucha por el poder, que hubo decisiones que pueden considerarse arriesgadas o erróneas. Pero en la lógica de su texto, la cuestión clave no es quién sedujo a quién o quién es el favorito de quién, sino quién tenía en cada momento el derecho legítimo de mandar y deliberar. Ella muestra que tras la muerte de Alexis, el equilibrio de poder cambió, que su hermano obtuvo el apoyo de figuras poderosas y que en la corte se tomó la decisión de privarla a ella y a su marido del acceso a los recursos militares. Esta descripción no elimina el dolor, pero priva a la oposición de la posibilidad de reducirlo todo a un esquema simplificado de intriga femenina. La realidad social de Constantinopla completa el cuadro. En la ciudad existían zonas reales de vulnerabilidad física, barrios pobres, casas superpobladas, mercados donde fácilmente estallaba la violencia, hospitales y refugios donde se llevaba a los enfermos de epidemias. Las mujeres y los hombres adultos de estos lugares se enfrentaban cada día al lado más crudo y feo de la vida: palizas, trabajos forzados, contagios. En este contexto, las historias de la corte sobre las favoritas eran para muchos simplemente una capa de entretenimiento, una máscara sobre la dura realidad cotidiana. El peligro comenzaba cuando estas historias se utilizaban para explicar los fracasos políticos reales. Entonces, en lugar de analizar por qué el ejército no había llegado a tiempo o por qué las arcas estaban vacías, aparecía una versión conveniente. Alguien en la cima pasa demasiado tiempo fuera de su lugar. Anna, con su texto seco y pesado,
intenta volver a centrar la atención en que la enfermedad del emperador, los errores de los comandantes, la presión de los cruzados y la opresión fiscal se explican no por el dormitorio, sino por las decisiones registradas en los actos y ceremoniales. Desde esta perspectiva, la etiqueta corporal bizantina deja de ser un detalle exótico y curioso. Parece un instrumento rígido, en ocasiones inhumano, con el que el poder se aísla de los rumores y al mismo tiempo controla a sus propios portadores. El cuerpo del gobernante y su familia se ve envuelto en varias capas: ropa, itinerario, agenda, testimonios de la Cancillería. El adversario que intenta atacar a través de chismes sobre la cama se ve obligado a chocar contra el muro de este protocolo o a buscar otros puntos de ataque: finanzas, derrota militar, alianzas internas. Ana Comnena, sentada en un monasterio y recordando la vida en el palacio, muestra precisamente este lado de la historia bizantina. Detrás del mito del imperio de las intrigas se esconde un aparato en el que el calendario de audiencias y el archivo de protocolos determinan mucho más el destino de los adultos que cualquier hoja con insinuaciones sobre las horas nocturnas. Si reunimos todas estas líneas, el ceremonial, el archivo, las derrotas personales de Ana, obtendremos una imagen que no encaja bien con el mito habitual de la cama bizantina. Dentro del imperio, el cuerpo era realmente gobernado, pero no se hacía en susurros tras la cortina, sino a través de la distribución de los asientos, los reglamentos y las formas de tratamiento. Un adulto cercano a la corte no era tanto un actor libre en las intrigas eróticas, sino más bien el portador de un papel cuidadosamente construido. Cada uno de sus movimientos, cuándo salir, dónde situarse, a quién acercarse y a qué distancia, se convertía en un gesto político que podía registrarse, confirmarse o refutarse. Mientras que la tradición europea tardía veía la cama como el centro, las fuentes reales muestran largos pasillos, listas de asistentes, secuencias de reverencias y juramentos. Lo que Ana dejó no es una confesión en el sentido psicológico moderno, sino un intento de inscribir el cuerpo en el lenguaje de los estatus y las obligaciones. No niega que existieran rumores, que la oposición atacara a la emperatriz y a ella misma insinuando el carácter femenino de su influencia, pero cada vez se opone a ello con un muro de documentos: las campañas contra los normandos, la llegada de los cruzados, las decisiones fiscales, los estatutos monásticos que determinan cómo viven los adultos apartados del juego político. En este muro casi no hay lugar para detalles picantes, no porque no los hubiera, sino porque no explican ni el hambre, ni las derrotas, ni las alianzas forzadas, ni la práctica de las segaduras y los exilios. En su caso, el mito y el documento difieren de manera especialmente marcada. El mito pinta Constantinopla como un teatro donde todo se decide en el dormitorio, donde los cuerpos del emperador y sus allegados están disponibles para un juego incesante de deseos. El documento muestra otra cosa: un aparato cerrado que a través de la etiqueta y el protocolo bloquea el acceso a esos cuerpos, convirtiéndolos en figuras cubiertas de tela y horarios. El rumor sigue vivo, en los mercados, en las crónicas latinas, en las novelas tardías, porque es más fácil que hablar de impuestos, de guarniciones latinas, de destinos rotos de parientes cegados. Pero quien lee la Alexiade junto a los libros ceremoniales se queda con un extraño regusto, más terrible que la inventada cama, sino aquella en la que a un adulto se le priva de poder y libertad con un frío trazo de pluma en un acta, y luego se le obliga a vivir durante años en una postura dictada no por el sentimiento, sino por la etiqueta. Es precisamente esta Bizancio la que constituye el trasfondo real de la vida de Ana Comnena, un mundo
en el que el protocolo corporal es más pesado y aterrador que cualquier chisme sobre él.